Ciao a tutti, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos otro proceso para unas nuevas fotitos. Y como estoy grabando en San Valentín, me vestí de rojo. No tiene nada que ver. Pero bueno, vamos al video. Ok, el día de hoy para adelantar un poquito ya me hice la base y el contorno y me peiné. ¿Ok? Entonces vamos a ir directo a los ojitos. Vamos a comenzar con los ojitos. Primero voy con las cejas. Me las peino un poquito hacia arriba para darle formita. En el maquillaje pasado y en el maquillaje de hoy no me rellenaré las cejas, ¿ok? Solo las peinaré porque aparte de que se me ve la ceja, no quiero que sea un protagonista en el maquillaje. Mientras me hago los ojitos, les contaré cómo fue que yo me inculqué en el mundo del maquillaje. Que no es que yo sea maquilladora, para nada. Al contrario, yo solo me maquillo a mí misma y he maquillado a mis amigos, mis compañeros de trabajo, etc. Ok, algo que sí, a mí no me gusta maquillarme. No me gusta maquillarme, podría estar toda mi vida sin maquillaje porque no me gusta sentir la cara pesada. Hoy usaremos tape para aplicar el tape al ojo. Lo pongo primero telita, tengo pantalón de pijama, perfecto. Okay, y con esto voy a delimitar el ojo de la puntita del ojo hacia la ceja. Como les decía, no me gusta maquillarme diario. ¿Por qué? Porque yo aprendí a maquillarme por el teatro. Mi primer maquillaje así, wow, fue un taller de maquillaje que hice, pero era maquillaje para escena, o sea, tenía una mariposa enorme en la cabeza, en la cara azul, hermosísima. Me la hizo una compañera y yo le hice a ella una mariposa de muchos colores. Y poco a poco fui aprendiendo como tips, pero eran para teatro, entonces los maquillajes eran súper exagerados, ¿me entienden? Porque obviamente en escena tú estás lejos del público y se te tiene que ver el maquillaje, pues. Aplicaré un poquito de tape en esta parte también porque voy a delimitar el área donde voy a hacer el trabajo de chispeo. ¿Se acuerdan en las pequitas que vi en el video pasado? Bueno, pues voy a hacer el mismo efecto pero en los ojos. No me preocupa si me cae en el área de la ojera el día de hoy. Ok, bueno, como les contaba, aprendí a maquillarme por el teatro, entonces todo era súper exagerado. También tuve varios talleres de automaquillaje y todo esto por el modelaje. También modelé. Tengo una anécdota, no sé si es una anécdota triste o graciosa, porque yo estuve en un concurso de belleza y el día del concurso en sí llevé a un amigo increíble que me maquillara. Pero yo odié el maquillaje, lo odié. Fue una cosa así que no, lo odié. O sea, sentía que tenía demasiadas cosas en la cara. Y creo que por eso no me gusta tanto maquillar. O sea, tenía las cejas súper marcadas, los labios súper así, gigantes. O sea, yo me veía y decía, esta no es mi cara, no es mi cara. Era un concurso de belleza. O sea, quería verme yo, pues. No es como en el teatro que realmente tú ves a otro personaje que te está invadiendo, pues. Tú estás siendo otra persona, tú te estás convirtiendo en algo más. O sea, lo odié y fue que él salió y yo agarré una toallita y empecé a quitarme así maquillaje justo antes de salir a escena con el primer traje que era el vestido de gala, pues. Y él llega y me dice, no, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? Ya vas a ver que te va a ir bien, no te preocupes, confía en mí, ya tal, y no sé qué. Y yo como que, güey, me tengo que relajar, por favor, relajarme. Yo no soy muy buena para relajarme, encima sufro ansiedad total. Y bueno, nada, voy a dar todo en mí, fui y gané el concurso. Pero eso no era lo que iba a decir. Sino que
Ese ha sido como mis momentos de maquillaje. Y con el circo, ok, no me voy a atrasar. Primero voy a tomar es como una paletita vacía y tengo pintura amarilla, ok. Aplicaré un poquito de, esta es agüita de rosas, lo hago con esto nada más, así que se vea un poco líquido, ok. Aplico un poco de esto, huele delicioso, y aplico amarillito. Con el cepillo de dientes, hoy agarré uno chiquitito porque el área es más pequeña. Hoy como es color, no café, sí lo hice en una paletita y en una mano porque si no me iba a pintar absolutamente toda la mano. Pero bueno, y vamos. Chispé un poquito afuera y voy a... Exactamente, eso es lo que quería. Solo parte de la parte interna del ojo y aquí también. Si me cae abajo no afecta este diseño. Y recuerden que el chispeo, igual que con las pecas, es la base, ¿ok? Dejaré que se seque y vuelvo, ¿sí? Mientras se secaba, chispeé también la parte negra, ¿ok? Chispeé con negro, pues, de afuera para adentro. Entonces me voy a quitar los tapes. No tengo un problema con el que me manchara realmente porque el maquillaje es así un poco destroyer. Básicamente, mi maquillaje es más teatral, más para convertirme en un personaje, para crear algo. En el circo es diferente, pues, porque no era que yo hacía un personaje, era mí misma con mi talento físico. Y entonces el maquillaje era súper más exagerado igual porque el público está lejos, pero era realzar tus rasgos, no era más como un maquillaje de noche. Para mí maquillarme para el circo es como decidir hoy voy a ir a la discoteca, que no voy a discotecas, pero ejemplo, y me voy a maquillar para la discoteca. Y así. Ahora, con la puntita de un pincel, tomo la pintura amarilla y voy a hacer pequeños lunares sobre la base que hice con el chispeado. Y hice como los lunarcitos amarillos en ambos ojos. Oigan, no voy a abrir los ojos porque se está secando el producto, entonces voy a dejar que se seque el producto porque no quiero que se estropee, ¿ok? Y haré los mismos lunares en negro en la parte de afuera. Ya terminé con los lunarcitos del ojo. Les digo, para hacer estos lunares pueden utilizar, hay delineadores que se diluyen en agua, hay pintura corporal que pueden utilizar. Yo utilizo, les confieso, esta pintura es acrílica pero es hipoalergénica, ¿ok? Entonces, obviamente yo cuando me hago el rostro aplico crema y luego aplico base y corrector. Entonces ya hay una capa que protege la piel de la pintura. Terminé los puntitos y ahora voy a delinear abajo. Les diré cómo me delineo en color porque no tengo delineadores de colores ahorita. Yo agarro un delineador blanco, ¿ok? Y me hago la base de donde va a ir el color. Ok, ya me delineé ya ven la base blanca del ojo y aquí apliqué sombra amarilla. Me voy a hacer esto en cámara mientras les sigo contando. Bueno, y entre el maquillaje del circo hice maquillarme todos los días, la verdad. No es algo que me guste, no va conmigo, no puedo sentir. Aparte porque siento que todo lo que yo hago es como trabajo físico, pues, y odio sentir sudor con el maquillaje. Una cosa que siento que la cara me hace así. No. Aparte, yo siempre he cuidado mucho mi piel, o sea, y no por el hecho de que haya sufrido de acné o algo, sino porque es algo que me gusta más cuidarme la piel que maquillarme. Entonces siento que cuando tú te cuidas muy bien la piel, no necesitas tanto maquillaje porque no hay tantas imperfecciones que corregir. Entonces, por eso mi maquillaje se basa más que todo en crear personajes. Tiene que tener un toque de drama, ¿ok? Soy bien dramática. Ok, y así delineo. Es un delineado súper sutil y suave porque ya el protagonista es esto, pues. Ok, les mostraré mi tipo de delineador favorito, que es marcador. Y me delinearé muy chiquitito
solo para darle profundidad a la parte de las pestañas. Entonces me delinearé, me rizaré y me pondré rímel. El rubor de hoy va a ser casi igual al anterior. Me gusta mucho el rubor, me encanta el rubor. Una cosa que con lo que le digo que no me maquillo todos los días, pero si voy a salir o me pellizco o no sé, me coloco un poquito de el brillo que se pone un poquito rosadito. En los labios me los voy a dejar con un tono nude. Intentaré que se vean un poco más carnosos. Intentaré, porque es que esto ¿a poco hago magia? Ok. Ya tengo lista la cara, ya tengo lista la carita, pero falta un toque que es lo que le va a terminar de dar la caracterización que le quiero dar a esto para las fotos, ¿ok? ¿Y qué es? Es sangre saliendo de mi nariz. Sí, sangre saliendo de mi nariz. Para eso voy a buscar pincelito finito. Tomaré un labial rojo. Así la hago yo, ¿ok? Pueden usar salsa de tomate, salsa barbecue, lo que se les ocurra. Yo lo voy a hacer con labial rojo, de ese que se queda pegado en tus labios por 24 horas. Y le daré profundidad con sombra. Tienen que meterse en la nariz, ¿ok? Que se vea que están sangrando, que salga desde adentro. Porque si lo hacen desde afuera, se ve demasiado falso, ¿verdad? Obviamente la sangre no se ve así, ¿okay? La sangre es muy oscura. Hay que darle profundidad. Y para eso, este pincel no me sirve, lo cambiaré por uno que es como angular, ¿sí? Con el que me hice el delineado amarillo. Y buscaré sombra roja, marrón. Coge marrón, sí, marrón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Marroncito. Y le voy dando profundidad. Me asusta. ¡Ay, me está sangrando la nariz! Y antes de mostrar el look completo, un detallito que dice: la sangre tiene que verse un poquito brillantita, ¿no? Porque es algo líquido que sale de tu cuerpo. Entonces le puse un poco de gloss arriba de la pintura y las sombras. Y ahora sí, terminamos el look de el rostro. Y tengo el maquillaje listo, tengo mi cabello listo y obviamente no voy a salir vestida de Flash, ¿ok? Entonces, como el personaje para estas fotos es una especie de luchadora, en mi mente hago un Muay Thai, ¿ok? En mi mente me hice un top deportivo, pero dorado maravilloso. Entonces voy a ponérmelo. ¡Tatán! Y obviamente eso quiere decir que tienen que suscribirse, darle a la campanita para que reciban las notificaciones de los videos. Intentaré subir video todos los viernes a partir del viernes pasado. Y obviamente seguirme en mis redes sociales para ver las fotos del resultado de esta cosa que hice hoy. ¡Mua! Adiós.